Bien, Carolina, vamos a comenzar. Hola, hola, ¿cómo están todos, todas? Espero que muy bien. Estoy junto a Carolina Gesell, esa es su seña personal y su nombre, como mencioné, es Carolina Gesell. Si tú quieres, puedes presentarte. Yo estaré haciendo la interpretación a lengua de señas chilena. Y hoy veremos en su charla todo el contenido que quiere mostrar y luego daremos tiempo para unas 2 o 3 preguntas para finalizar nuestro seminario. ¿Está bien? Muchas gracias por participar, por conectarse y ahora va a comenzar Carolina con su charla. Y contamos además con la interpretación de lengua de señas chilena, quien va a poner la voz en este caso. Solo su voz, la intérprete está con la cámara apagada. Bien, voy a presentar el PPT. Bien, Carolina, ¿se logra ver el PPT? Bueno, primero que todo, muchas gracias, María José, por la invitación a poder hacer esta ponencia acerca de literatura sorda y la importancia de entender el protagonismo que deben tener las personas sordas en este tema. Yo soy profesora de una universidad en Porto Alegre, en Brasil. Tengo un doctorado hace un tiempo que logré hace 10 años atrás acerca de literatura sorda, enfocada principalmente en el humor. Y hoy les mostraré algunos aspectos generales acerca de esta temática. He sabido que algunas personas tienen confusión acerca de qué es la literatura sorda. Realmente hay muchas personas que solo piensan que la literatura está enfocada en la lengua oral o de manera escrita, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la lengua de señas o la literatura sorda, se puede realizar este tipo de trabajos de manera visual, en donde se puede registrar en videos, por ejemplo. No sé si conocen el vernáculo visual, no sé si conocen también a un grupo que se llama Slam. Así han ido surgiendo diferentes grupos y personas que crean literatura sorda, que puede ser, por ejemplo, la literatura escrita, la cual es luego traspasada a la lengua de señas, y la literatura sorda lo que va a rescatar es la identidad sorda, la cultura sorda. Hay una mujer, que pueden ver su nombre ahí escrito, una autora, que dice que plantea que la literatura sorda representa la cultura sorda, la cual muchas veces desde las personas oyentes, desde el desconocimiento también, menosprecian a esta cultura. Por lo tanto, la literatura sorda viene a rescatar estos aspectos, ¿sí? Asumiendo que la sordera no es la falta de algo, sino que es la oportunidad que tienen las personas sordas de demostrar y visibilizarse a sí mismas. Entonces aquí podemos ver una expresión de esta persona. También en las décadas de los 70 o los 80 aproximadamente,
comenzó a haber un movimiento por parte de las personas sordas acerca de la literatura sorda, ¿sí? Es decir, en estos años se comenzó ya a crear literatura sorda, ¿sí? Gracias a las luchas de las comunidades y gracias a las asociaciones, agrupaciones de personas sordas, ¿sí? También en escuelas de sordos y diferentes espacios. Por ejemplo, en eventos, en fiestas que estaban participando personas sordas, es allí donde esta literatura se fue difundiendo y divulgando, ¿sí? Si bien participan personas oyentes dentro de la comunidad sorda, es una minoría, ¿sí? Quizás los oyentes van para observar, pero siempre la mayoría de las personas sordas que participan en estos eventos, perdón, de las personas que participan en estos eventos son personas sordas, ¿sí? Son quienes crean y difunden este contenido. Esto fue tomando gran expansión en esos años, en las décadas de los 70 u 80. Y así, las personas sordas querían ir difundiendo la literatura sorda y esto lo fueron logrando gracias a los avances tecnológicos. Por ejemplo, las redes sociales, YouTube y diferentes plataformas que fueron permitiendo divulgar y difundir la lengua de señas a través de la literatura sorda. Por ejemplo, contando cuentos, chistes y diferentes expresiones. De esa manera las personas sordas podían ver este tipo de creaciones y darse cuenta de que, de que realmente había un movimiento que antes solamente se daba en las agrupaciones, en los colegios de sordos, pero las tecnologías han ayudado en este proceso de divulgación en diferentes espacios. Bueno, y aquí podemos observar elementos de la literatura sorda y cómo se fue logrando, ¿sí? Primero, gracias al movimiento de las mismas personas sordas, quienes tenían este deseo de expresarse y además considerando que a lo largo de la historia la lengua de señas brasilera era prohibida. No se podía comunicar en lengua de señas ni contar historias en la propia lengua. Por lo tanto, las personas sordas lo que hacían era expresarse en entornos cerrados, que solamente hubieran personas sordas sin que los vieran, ya que esta lengua estaba prohibida, ¿sí? Por otra parte, cada vez que realizaban encuentros, las personas sordas, como esta estaba prohibida, necesitaban un espacio de reunión. Y en esos espacios comenzaban a expresarse, a generar creaciones, ¿sí? No sabemos si acá también ocurrió lo mismo con la lengua de señas, si estaba prohibida, ¿sí? Es una pregunta, pero poco a poco se pudieron ir creando más espacios de encuentro. Rachel, que esta es su seña personal, es una mujer quien investigó acerca de la literatura sorda para saber qué era la literatura sorda y en qué consistía, qué características debía tener. En primer lugar, debía ser hecha por personas sordas, ¿sí? No por una persona oyente. Es decir, la literatura sorda es propia y natural de las personas sordas. Eso lo planteaba, que eran las personas sordas, ¿cierto?, las que debían crear.
este tipo de literatura. En segundo lugar, la literatura sorda permitía la expresión de las propias vivencias, de las propias experiencias. Por ejemplo, mostrar la lucha de la comunidad sorda y el empoderamiento. De esta manera podían transmitirla hacia otras personas. Por ejemplo, las historias de sufrimiento que vivieron y diferentes otras temáticas, con el objetivo de transmitirla a un público sordo, como chistes, teatro, poesía y diferentes eh, artes escénicas gracias a la literatura sorda, ¿sí? Y esta literatura sorda debía ser expresada en libras, ¿sí? En lengua de señas brasileña. Estas eran entonces, son las cuatro características que planteaba Rachel. ¿Y qué significa entonces darle una forma estética a lo que yo estoy presentando, a lo que uno presenta? Esa es la seña que mostró Carolina. Significa cómo de manera visual se puede expresar y de manera estética esta literatura, ¿sí? Por ejemplo, utilizar diferentes configuraciones manuales de manera creativa, esto en conjunto con la expresión facial, corporal y así poder relatar una historia. Y va a depender también del estilo de cada persona y del contenido que quiera expresar. Y esta literatura, algunos piensan que, claro, al ser literatura, enseguida piensan en algo escrito, pero no, no es así, ¿sí? No está vinculado con las personas sordas, se siente, porque claramente es otra lengua. En cambio, la lengua de señas sí es natural y propia de las personas sordas, por lo tanto pueden ser mucho más creativos, creativas y utilizar los diferentes recursos de la lengua de señas. Aquí en la fotografía que pueden observar es algo que ocurrió hace mucho tiempo, hace muchos años, en los 90, en donde las personas sordas, una mujer sorda, es algo que escribió una mujer sorda, a quien se le obligó a escribir poesía, ¿sí? Es decir, antiguamente se pensaba que no se podía lograr literatura o poesía en lengua de señas, sino que debía ser escrita, utilizar las palabras. Entonces, ¿cómo poder crear a partir de una lengua que no es la mía? Es decir, además ahí la persona dibujó también una oreja, dando a entender el enfoque médico que se tenía, ¿sí? Actualmente ya han habido cambios y se está valorando la lengua de señas y las creaciones en esta lengua. Pero esto sí ocurrió en los años 90. Aquí pueden observar una imagen en donde cuando yo estaba estudiando mi doctorado, nos pidieron escribir poesía. Y yo dije, no, 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 yo no voy a escribir poesía. Por lo tanto, yo escogí dibujarlo, ¿sí? Para también expresarlo de manera visual. Perdón, esto lo realizó un hombre sordo, ¿sí? No sé si se fijan que siempre en los dibujos aquí está apareciendo una oreja, ¿sí? Y además en el resto de dibujos pueden haber, rescata lo visual y mostrar el orgullo sordo, ¿sí? Y no actuar en sumisión cuando me están obligando a escribir, es decir, a utilizar otra lengua, sino que plasmar ahí mi orgullo de ser persona sorda y de utilizar mi propia lengua.
Bueno, hay algunos elementos de la literatura escrita, ¿sí? Writing sign o sign writing, ¿sí? Esta es la seña de cuando uno puede escribir las señas. Algunas personas ya conocen este método y en la literatura sorda a veces se utiliza, ¿sí? Pero mayoritariamente se utiliza la lengua de señas. Pero eso es a grandes rasgos lo que menciona esta diapositiva. ¿Cómo se identifican los miembros de la comunidad sorda? Primero debe ser personas sordas, ¿sí? Para realizar literatura sorda, como lo había mencionado, utilizar la lengua de señas y además tener una actitud sorda, es decir, haber desarrollado una identidad sorda. Y la literatura sorda entonces tiene un papel relevante en la visibilización de la lengua de señas. Y muchas personas oyentes piensan que esta debe ser o que es de manera escrita, pero sí o sí se utiliza la lengua de señas como mencioné anteriormente. Entonces, esta literatura en Brasil tiene ese rol de visibilizar, ¿sí? Y a lo largo del tiempo, gracias a este movimiento que ha habido, ha ganado un gran espacio. Por ejemplo, acá tenemos literatura de infancia, ¿sí? Libros, como pueden ver, por ejemplo, este libro naranjo que se llama Tibi y Yoka, eso fue del año 2000. Y ahí es donde se comenzó a pensar en cómo poder la literatura sorda también mostrarla hacia las personas, a la literatura, digamos, también adecuarla, adaptarla en lengua de señas. También tenemos otro libro, La cigarra sorda y las hormigas. Esta es la seña. Entonces ahí cuenta cómo trabajan los personajes. Pero esta obra muy clásica fue adaptada en lengua de señas, ¿sí? Y también está el libro azul que se llama Los guantes mágicos de Papá Noel. Esto también es una historia, digamos, de oyentes, de literatura oyente, pero luego se adaptó, por ejemplo, ahí pueden ver a los duendes, a Papá Noel, se adaptó de manera visual, ¿sí? Cómo los duendes ayudaban a Papá Noel, ¿cierto? Y que se podía comunicar con personas sordas en esta historia, ¿sí? Gracias a estos guantes mágicos. Bueno, algunos ya conocen este libro, que es El patito sordo, como el patito feo, ¿cierto? Pero en este caso fue adaptada a la literatura sorda. También está otra, Cenicienta sorda. ¿Se acuerdan de la historia clásica que tiene que ver con los zapatos? Con el zapato de Cenicienta. En este caso se adapta y la trama está en base a los guantes de Cenicienta. Se encontraron unos guantes, ¿de quién serán?
Y claro, ahí buscaban de quién será y a algunas le quedaba el guante súper apretado hasta que encontraban a la persona que sí le quedaba bien. También conocen otra historia como Rapunzel, que también son historias clásicas de la literatura, pero que esta fue adaptada a la literatura sorda, ¿sí? La idea es crear como pueden ver ahí la historia, Rapunzel ayuda a otra persona a subir en la torre, pero genera este sentido de pertenencia con las infancias sordas que logran visualizar esta historia. Y bueno, si se dan cuenta lo que mostramos anteriormente, la Cenicienta sorda, el patito sordo, ¿sí? Estaban escritas, perdón, se adaptaron entonces a la lengua de señas, pero aquí podemos ver otros ejemplos que es literatura sorda patológica enfocada en la sordera como una enfermedad, como la pérdida de algo, ¿sí? En la primera, una mujer era obligada a hablar. Entonces, eso en realidad no es literatura sorda, sino que es literatura que está basada en este enfoque médico. También tenemos estos dos libros, El verde y el rosado, que tratan de animales, que también perdieron la audición, por ejemplo, y trata de la estimulación, de cómo puede lograr aumentar el nivel de audición, ¿sí? A través de la música y otras actividades. El libro morado, eh, en donde hay un elefante, el cual utiliza audífono, ya que está perdiendo la audición también. Entonces tiene una mirada muy médica. Estos libros tienen una mirada médica, por lo tanto es muy distinto a lo que vimos anteriormente. Eso no se considera literatura sorda, ¿sí? Porque tiene una visión médica, ¿sí? Por eso tenemos que tener clara esa diferencia. Y bueno, resumiendo entonces, la literatura sorda siempre va a estar muy vinculada con la cultura sorda, con la lengua de señas. Es algo que no se puede separar, la cual puede ser desarrollada a través de videos, difundida. Perdón, aquí tuvimos un percance con la comunicación. También pueden ser, se pueden desarrollar leyendas, historias, fábulas, ¿sí? Que están donde hay animales personificados, chistes, poesías, todo eso está incluido en la literatura sorda. Son diferentes tipos de creaciones dentro de esta misma. Por ejemplo, en el caso de la poesía, ustedes ya saben qué significa. Muchos piensan que la poesía debe estar escrita y luego puede ser traducida a la lengua de señas. Pero también la poesía puede ser creada a partir de la lengua de señas, utilizando diferentes configuraciones manuales, acompañadas de la expresión corporal y facial para generar literatura sorda muy creativa. Y en Brasil han habido muchas muestras de poesía. Pero bien, avancemos. Le mostraría un video, pero la idea es que podamos ir avanzando. Aquí tenemos un video de humor en lengua de señas. Cuando yo estuve investigando en mi doctorado acerca del humor, de la creación de chistes en lengua de señas, fui seleccionando algunos y pueden ver, por ejemplo, acá la historia de un gorila, como de King Kong, ¿cierto? Cuando aplasta a una persona que tenía en la mano, ¿cierto? Había la chica con la que siempre sale en King Kong, ¿cierto?
King Kong la tiene en la mano y le quería hablar en lengua de señas, pero se equivocó y terminó aplastándola. Eso es un chiste, sí que es visual. Y también elegí otros propios de la cultura sorda, otros videos de humor. Si ustedes quieren verlo, no sé si han visto quizás la de King Kong, la conocen o no, pero hay diferentes. Hay mucho, mucho material en cuanto a humor. Bien, estamos entonces con la literatura sorda, pero ahora la idea es que podamos ver el protagonismo sordo. Que significa que el protagonista debe ser una persona sorda dentro de estas creaciones, de estas expresiones, ya sean de poesía, de historias, y los diferentes géneros que se pueden mostrar deben ser creados y expresados por una persona sorda. Ya se ha visto muchas veces a personas oyentes creando este tipo de géneros dentro de la literatura, pero no corresponde. La- Se debe dar este protagonismo a las personas sordas. Eso es clave, es muy importante de no olvidar, ya que son las personas sordas desde su propia visión, desde su propia experiencia, quienes deben crear y poder difundir esas creaciones. Aquí tenemos también un párrafo de una mujer sorda que también hizo un doctorado acerca del protagonismo sordo, ¿sí? Ya que está claro que está dentro de la identidad sorda, son personas que han desarrollado esta identidad y a partir de eso pueden expresarse y ser además modelos para otras personas sordas, quienes a través de estas demostraciones pueden entender que sí se puede. Aquí en Chile, por ejemplo, también necesitamos tener a más personas sordas protagonistas, por ejemplo, en la creación de poesía, de chistes. Si alguien, una persona sorda puede hacerlo, tú como persona sorda también lo puedes hacer. Y pueden expresar diferentes temas. Por ejemplo, en este caso, pueden haber diferentes vivencias. Por ejemplo, una persona sorda que además pertenece a algún pueblo originario, tiene su propia experiencia y desde ahí también puede crear, desde su propia visión, ¿sí? Por lo tanto, el oyente, si bien puede apoyar, pero no debe ser el protagonista de esto. O, por ejemplo, los intérpretes también, personas neutrales, en donde quien realmente debe estar en la palestra son las personas sordas, ¿sí? Y también otra persona, otro autor, plantea que en lugar de hablar, por ejemplo, a las personas afrodescendientes, que han sido minoritarios, ¿cierto? Debe haber una relación horizontal, lo mismo hacia las personas sordas, ¿sí? Y aquí reitera, digamos, que la persona oyente no puede ser quien está ahí en ese lugar tomado como protagonista, sino que debe ser al revés, ¿sí? A través de la literatura sorda se va a representar las voces de diferentes grupos que han sido oprimidos, ¿sí? Eso es importante quizás para darlo a la reflexión. Y acá pueden ver algunas fotografías de artistas que son todas personas sordas. Por ejemplo, en el año 1987, hace mucho tiempo, ahí pueden ver a una mujer sorda de Estados Unidos. También al otro lado pueden ver a una mujer uruguaya
Y por último, a un hombre brasileño, quienes son artistas y muestran chistes o crean humor a través de la literatura sorda. Y ahí es donde narran diferentes historias que pueden ser vistas por otras personas sordas para pasar un buen rato, para reírse, ¿sí? Entonces podemos ver que hace muchos años se han venido creando diferentes géneros de la literatura sorda que pueden ir visibilizando la lengua de señas. También aquí podemos ver de mi doctorado, son imágenes que yo pude ir obteniendo en mi investigación que realicé acerca de artistas sordos. Sí, aquí en las fotos no hay ninguna persona oyente, solamente personas sordas señantes, ¿sí? En donde hay personas que de manera visual están representando algún animal, por ejemplo, dentro de sus creaciones. No sé si ustedes conocen, hay un hombre sordo de Brasil que siempre hace presentaciones en Instagram, muestra historias más enfocadas en el humor. Esta es la seña de Sarau, en donde él presenta diferentes videos en YouTube acerca de sus creaciones, poesía, diferentes géneros que él ha ido creando, las graba en un espacio de encuentro, por ejemplo, en diferentes lugares y luego los publica en YouTube. Y también esta seña que mostré acá es de café literario. Tiene un café literario en donde sube diferentes videos de humor. También está, bueno, Maca hace poco, Macarena Díaz, estuvo invitada a un café literario de lengua de señas, en donde hubieron personas de diferentes países participando, ¿sí? Qué importante también el uso de las tecnologías, de poder conectarnos con personas de otras latitudes, mostrando la resistencia sorda, ¿sí? Indicando que este es mi espacio, nuestro espacio como personas sordas, ¿sí? Creo que me faltaba una de... Ah, sí, aquí está. Y bueno, para concluir, son las personas sordas quienes deben crear y difundir la literatura sorda. No requiere de voz, porque esto es muy visual. Por ejemplo, los artistas que les mencioné, que les mostré anteriormente, han ido desarrollando literatura a lo largo del tiempo, ¿sí? Y han adaptado, por ejemplo, la película It. También películas o videos relacionados con la inteligencia artificial y diferentes temáticas las han ido desarrollando a través de la literatura sorda. ¿Finalizamos entonces? Bueno, Carolina dice, muchas gracias. Disculpen por algunos inconvenientes que hubieron ahí con la diapositiva. Bueno, muchas gracias por su atención. Y gracias a Carolina por su exposición. Si quieren pueden aprovechar, tenemos un tiempo ahora para realizar preguntas, pueden levantar la mano, solo 3 personas, lo posible, ya que tenemos que cerrar a las 7 de la tarde. No sé si habrá alguna pregunta. La idea es que puedan levantar su mano y puedan consultar sus dudas a Carolina.
¿No? ¿Nadie quiere preguntar? Bien, Maca. ¿Puedes, por favor, levantar tu mano, Macarena? Por favor. Ay, no veo a Maca. ¿Pueden destacar a Macarena? No la veo. No la veo. La Ay, destaqué, la vez. ahora sí. Sí, ya. Qué interesante, dice Macarena, este tema de la literatura sorda y del espacio sordo, dice María José. Sí, yo recuerdo que hace mucho tiempo estuve viendo artistas que venían a presentar de Brasil, particularmente, hace mucho tiempo, y que escribían literatura sorda. Pero acá, la verdad es que en Chile estamos un poco atrasados en ese aspecto. Allá en Brasil han desarrollado ya mucho más la literatura sorda. Aquí creo que hay dos artistas, estamos surgiendo de a poco. Y mi pregunta es, bueno, si bien sabemos que la literatura sorda solo debe ser creada por personas sordas, porque sabemos que hay personas oyentes que también lo hacen, ¿cierto? Pero no es natural de ellos, es decir, hay falencias en cuanto a la expresión facial, corporal, porque no es su lengua natural. En cambio, cuando es un arte desarrollada por personas sordas, se nota la naturalidad, uno logra conectar más, se transmite mejor la emoción. Entonces, en Brasil se han desarrollado más este género, esta literatura, acá en Chile menos, pero gracias a los videos también se ha logrado difundir. Yo acá, mi experiencia es que a veces en encuentros con personas sordas también nos contamos historias. ¿Y cómo es que allá en Brasil logran identificar a las personas o artistas sordos, sordas? Yo veo muy pequeño, necesito que se amplíe dice Carolina, que se amplíe a Macarena. Bien, Maca, ahora sí te destaqué. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se descubrió allá en Brasil la literatura sorda? Porque antes quizás no habían creaciones, sí había más literatura escrita, ¿cierto? Poesía, o que los sordos también debían escribir sus creaciones en portugués, en el caso de Brasil. ¿Y cómo fue que se empezó a descubrir ya esta literatura más visual en lengua de señas? Bien, muy bien. Espera un poquito, dice María José. Y ahora sí, te amplié. Bueno, antes en Brasil teníamos un grupo de teatro, habían grupos de teatro siempre desarrollando diferentes obras, pero había muy poca difusión. Recién en el año 2000 empezaron a ver videos. Justo un artista sordo fue a Estados Unidos, aprendió muchísimo y luego volvió a Brasil y difundió este aprendizaje, ¿sí? Y empezaron a descubrir diferentes formas en cómo poder divulgar este material, como la poesía, por ejemplo, y así poder ir desarrollándola. Y así de a poco se fue masificando gracias a los avances tecnológicos, se pudo masificar y dar a conocer quién eran esos artistas sordos, sordas que creaban, ¿sí? Tanto en eventos, en fiestas, por ejemplo.
Podía también darse este momento de compartir con artistas sordos y también transmitir estas creaciones. Pero sí, a lo largo del tiempo se fue masificando un poco más. ¿Respondimos a tu pregunta, Macarena? Sí. Mireya, espérame un poco, Mireya, te voy a destacar. Ahora sí, ¿cuál es tu seña personal? Esta es tu seña. Bien, ahora por favor coméntanos cuál es tu pregunta. La verdad es que lo que yo quiero decir es muy similar a lo que planteó Macarena, en donde podemos observar que hubieron barreras a lo largo de la historia, tuvo que haber una lucha para poder abrir las puertas a la literatura sorda. ¿Cómo, cómo se logró derribar estas barreras? Por ejemplo, empezando a dibujar quizás las obras no escritas. ¿Cómo empezaron a romper con esa discriminación que hubo en ese tiempo? Espera un poquito, por favor, para anclarte. Ahora sí. Bien. Va a depender de los lugares. Por ejemplo, acá en Puerto Alegre. En Porto Alegre, por ejemplo, las personas sordas comenzaron, hay personas sordas que empezaron a estudiar, por ejemplo, magíster, a desarrollarse un poco más en el ámbito académico, y esas personas sirvieron de modelo para otras personas sordas. Entonces, aquí en Porto Alegre, de esa manera, a través de estos modelos, se fue masificando un poco más la importancia del movimiento sordo, ¿sí? Apoyándonos como colectivo y creciendo en conjunto. Y ustedes en Chile, también la idea es que puedan apoyarse mutuamente, estar unidos, unidas y participar también de diferentes eventos, similar a lo que pasó, por ejemplo, en Brasil, que gracias a estos encuentros podía irse fortaleciendo y visibilizar la literatura sorda. Entonces, además hay muchos videos también en Instagram, en YouTube, en donde también estos videos pueden servir de modelo para ustedes o influir también, o generar una cierta influencia para fortalecer la literatura sorda. No es fácil, no es un proceso que se dé rápido, ¿sí? Pero la idea es que todos los sordos, sordos y sordas estén unidas para este movimiento, fortalecerse como red. ¿Sí? ¿Entendiste bien las respuestas? No sé si respondimos bien a tu pregunta, Mireya. Sí. Vamos, María Ignacia. Qué emocionante este tema en donde las personas principales son las personas sordas, ¿sí? Yo soy psicóloga, hace poquito me titulé y para mí el tema del español ha sido un gran desafío en un mundo oyente mayoritariamente. Entonces, tengo una duda. Aquí en Chile falta mucho que las personas sordas puedan acceder a un título profesional. Entonces, también es importante que las infancias, las personas jóvenes puedan observar estos modelos para también atreverse a desarrollarse. Por ejemplo, en el caso de la literatura sorda es lo mismo. ¿Puedes repetirme esa parte de la literatura, por favor? Es importante el desarrollo de la literatura sorda por sordos, creada por sordos, no por personas oyentes, porque de esa manera también se genera un vínculo con las infancias, las personas jóvenes, al ser un par. ¿Puedo repetir si quieres? Bien, María José está realizando la interpretación a Carolina de la pregunta. Claro, ¿cómo? Hay muy pocas personas tituladas, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que una persona sorda también pueda guiar estos procesos?
Bueno, la respuesta está clara. Siempre el modelo, y en el caso de la literatura sorda, siempre va a ser un referente la persona sorda, no una persona oyente, ¿sí? Incluso literatura que ya está escrita en la lengua oral puede ser adaptada a la lengua de señas. ¿Cuál es el problema? Que si en los diferentes espacios no hay profesores sordos, por ejemplo, va a haber un profesor oyente. El profesor oyente quizás va a intentar desarrollar esto, pero no es lo mismo, no se genera ese vínculo porque no tiene tampoco muchas veces instaurado de manera natural la lengua de señas. Por lo general la gramática no se va a respetar de manera natural. En cambio, cuando hay un par sordo que sirve como modelo, genera esta conexión, esta emocionalidad con el otro, ¿sí? Por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja. ¿Cómo conversarías o cómo le contarías a una infancia ese cuento, ¿sí? Requiere de mucha expresión, además de la lengua de señas, sí, que está incluido ahí. Bien, bien, pero claro, reitero, aquí en Chile hay muy pocas personas que acceden a un título profesional. ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí, entiendo, es decir, el referente sí o sí tiene que ser una persona sorda, sin embargo, al no tener muchas veces un título, es más complejo, es decir, tenemos que llamar a personas de otros países, por ejemplo, para que vengan a informarnos esos temas. Bien, eso fue la respuesta a María Ignacia. Aquí tengo otra persona que tiene una duda. ¿Sí? ¿Tenemos espacio para otra pregunta? Espérame un poco, por favor. Es- Ya, ahora sí. Bien, hubo un pequeño corte, interferencia del internet. Disculpen, sí, disculpen esa interrupción. Bueno, yo opino similar a María Ignacia. Aquí en Chile hay personas sordas que son muy hábiles con la lengua dominante, la lengua oral, pero muchas veces eh, no quieren compartir ese conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, en Brasil nosotros tenemos una gran influencia, es decir, siempre están abiertos a compartir esos saberes, pero aquí en Chile no sé si siempre se da eso. Sí, aquí en Chile hay personas que tienen grandes conocimientos al respecto, pero no se da tanto la difusión o el compartirlos. Vamos, Carolina, ahora sí puedes responder. Sí, eso es cierto. También va a depender en cuál espacio, si es en Santiago, si es en otras ciudades, pero como mencioné anteriormente, es muy importante que se unan, que luchen en conjunto. Si hay personas que quizás no quieran compartirle, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero la idea es poder mostrar este orgullo sordo. En Brasil también pasó algo muy similar cuando estaba comenzando. Fue muy de a poco, pero luego fue mejorando la situación. Entonces, si ustedes en Chile, por ejemplo, están pensando en ampliar esto, a lo largo de los años necesitan agruparse, necesitan la colectividad para ir desarrollando en conjunto. No se puede hacer de manera individual, ¿sí? Se tiene que actuar en equipos para poder lograr más espacios, más apertura de espacios para la literatura, ¿sí? Bien, aquí estábamos leyendo el chat. Te felicitan por tu trabajo. Una persona que está observando aquí el seminario desde Lima dice muchas gracias por hablarnos de la literatura sorda. Bien.
Bien, yo también les agradezco a ustedes por participar, por haberse conectado. Y estaríamos entonces cerrando este seminario, estamos en la hora. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ustedes nuevamente por participar, por su atención. Y también Carolina me agradece, ¿cierto?, por el trabajo realizado. Desde Núcleo Disca, perdón, sí, Núcleo Disca, ahora esta ha sido nuestra primera charla de literatura sorda, así que vamos a estar realizando más charlas los próximos meses. Vamos a tener otra persona invitada de Brasil, así que les avisamos para que ustedes puedan participar y ver diferentes referentes y modelos. Voy a estar buscando, ojalá que resulte y ahí vamos a estar difundiendo todas nuestras actividades a través de las redes de Núcleo Disca. Agradecida también del espacio que nos ofrece Núcleo Disca por haber permitido invitar a Carolina a dar su charla y nuevamente un abrazo para todos, todos, todas. Nos vemos muy pronto. Gracias.